Hola, buenas. En el vídeo de hoy vamos a explicar lo que vimos el otro día en clase acerca de la inflación. La inflación, que ya sabemos todos que es la subida generalizada del nivel de precios, tiene como origen varios modelos. Hay varias teorías que explican la aparición de la inflación. El primero de ellos es el exceso de demanda agregada, es decir, hay un exceso de demanda ya que hay una oferta que hay disponible y se produce un exceso de demanda. Para explicar este exceso de demanda podemos encontrar dos modelos. El primero es de la escuela keynesiana, que nos comenta que el exceso de demanda que va a producir una inflación es cuando el uso de los factores en un país está a pleno empleo. Es decir, si el país ya no puede producir nada más porque ya tiene todos sus factores empleados, si hay un exceso de demanda, aparece la inflación. Si no hubiera un pleno empleo, pues entonces lo que se podría es contratar nuevos trabajadores, aumentar la oferta y de esa manera reducir esa demanda y no se aumentaría el nivel de precios. Hay otra teoría, otra escuela que es la monetarista, que dicen que la inflación y ese exceso de demanda se produce debido a la cantidad de dinero que hay en el mercado. Es decir, si hay mucha cantidad de dinero, el dinero pierde valor y esa disminución del valor hace que necesitamos más dinero para comprar los mismos bienes y servicios. Por ese motivo se necesita más dinero y por tanto aparece la inflación. ¿Vale? La otra causa de la inflación pues viene de la parte de la oferta, que sería el aumento de los costes de factores productivos. Como el empresario ve aumentado el precio de esos factores que utiliza para la producción de bienes y servicios, a su vez aumenta el precio de los productos y servicios para mantener su margen de beneficio. En ese caso, ¿cómo se repercute? Pues aumentando el precio de los productos que va a vender y por tanto aumenta el nivel general de precios, que es la inflación. Un caso particular o que está relacionado con esta explicación es la que se denomina como espiral salarios-precios, que en este caso en la empresa suben los precios, ¿vale? Y entra en función o entra en escena los sindicatos. Los sindicatos, que son organizaciones que digamos que tienen en cuenta las necesidades de los trabajadores, piden o solicitan a los empresarios que, como aumenta el nivel de precios, le aumente el salario. Si el empresario accede a aumentar el salario, pues podría, digamos, yo te aumento el salario, pero también voy a aumentar de nuevo los precios para mantener mi margen de beneficio. Entonces empieza como una cadena, una espiral de salarios-precios que la única, digamos, consecuencia que tiene es una subida del nivel de precio y por tanto la inflación. Y la última teoría explicativa o forma de explicar la inflación es a través de la estructura de un país en concreto. Normalmente, países donde hay mucha corrupción, donde hay competencia desleal, es decir, existen monopolios, oligopolios que pueden fijar los precios y donde hay mucha falta de regulación en esos aspectos de competencia, suele aparecer la inflación. Hay ejemplos claros de esta inflación, normalmente suele ser en los países de África o en Latinoamérica, en especial, por ejemplo, uno que está muy de moda o de actualidad, que como puede ser Venezuela, en el que hay una cifra de inflación muy elevada. Entonces, todo eso, estructura económica de un país, es que el nivel de precios suba y por tanto sube la inflación. Por tanto, para hacer una recapitulación, cuando la inflación se debe al exceso de demanda, se denomina inflación de demanda. Cuando viene por parte del aumento de los costes del precio de los costes de los factores, inflación de costes. Y por último, cuando es debido a la estructura del país, sería la inflación estructural. ¿Vale? Pues espero que haya quedado un poquito más claro y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, lo volvemos a ver en clase. Hasta luego.